Bienvenidos una vez más a este su país de revés. Hoy quiero hablar de un tema que ha sido constante últimamente en redes sociales, en medios electrónicos, etcétera, etcétera, y hasta en las charlas de café, que es el fin del mundo. ¿Por qué el fin del mundo? Porque hoy nos encontramos un panorama donde hay tres presidentes con demasiado poder, con demasiada soberbia y con demasiada verborrea que se han estado amenazando y han estado hablando de las armas de destrucción masiva que poseen. Uno, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que además de ser así como el bully del barrio, el bravucón, ahora habla de querer poner en paz a Corea del Norte después de que ya bombardeó a Siria. Y en esa misma dinámica pues están los rusos que defienden a sus aliados sirios y que también han salido a presumir sus grandes armas. Y el otro es el presidente de Corea del Norte, que además de ser un hombre joven, demasiado mimado y consentido, por lo que sabemos, es visceral. Y ahora amenaza y ha sacado en desfile sus grandes bombas y sus armas que pueden ser intercontinentales y que podrían destruir, según él, al mundo. A muchos les preocupa eso y entonces han sacado a relucir temas que ya periódicamente abordamos, ¿no? Es decir, que si las profecías mayas del fin del mundo, que si Nostradamus, que además es muy oscuro y confuso, y entonces cada quien puede interpretarlo como quiera, habla también de ese fin del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera abordarlo también, claro, montándome en ese asunto de los rumores del fin del mundo, de las profecías de San Malaquías. Entonces tengo que entrar también en la dinámica del catolicismo, porque ¿quién era o qué era San Malaquías? Dicen que era un fraile que ya por el siglo XII escribió una serie de profecías o una lista de 112 papas que serían los que reinarían sobre la iglesia y terminando o llegando al reinado del último, del 112, el mundo terminaría. Y ha habido algunas coincidencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y hoy traigo algunas anotaciones, Malaquías hablaba, por ejemplo, de Juan 23, que fue el papa al que le tocó el Concilio Vaticano II. A él su nombre era Pastor y Navegante. Malaquías les ponía un nombre que según él describiría su mandato y nos diría cómo eran. Entonces, en realidad Juan 23 fue eso, fue pastor de la iglesia que vivió una transición entre todo el tradicionalismo medieval y esa renovación que significó el Concilio Vaticano II, donde la iglesia empieza ya a dar misa en las lenguas nativas, es decir, misa en español, en inglés, en francés, en náhuatl, etcétera, 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 ¿sí? Y que empieza a hacer la misa, por ejemplo, frente a los creyentes, que permite que los fieles lean la Biblia. Entonces, él fue eso, el pastor, el que guió a la iglesia, y el navegante, porque dicen, atravesó esas aguas turbulentas de la transición en la iglesia católica. Otro que podemos decir es destacado, Juan Pablo II, que era de labores solis, o el del trabajo del sol, y que muchos interpretan por eso, porque Juan Pablo II trabajó intensamente, fue el gran papa viajero, y entonces dicen, él iba a las iglesias como el sol, a llevar la luz y el calor de Cristo y de la iglesia. Entonces, sí, y por ejemplo, después al papa Benedicto XVI, que fue el que le sucedió, su nombre era de Gloria Olive, es decir, la gloria de los olivos. Muchos dicen, ¿por qué la gloria de los olivos? A lo mejor por el pasaje de la Biblia del huerto de los olivos, donde Jesús sufre mucho y le dice a su Padre Dios, si puedes aparta de mí este cáliz. Entonces dicen que a él, a Benedicto XVI, le tocó eso, tuvo que enfrentar conflictos que quizás Juan Pablo II no vio, como la pederastía, como el terrible caso del padre Maciel, entre otros abusos, y empezó a tender puentes, pero fue tan difícil su gestión, que él apartó su cáliz, es decir, renunció. Y entonces, cuando renunció, nos empezamos a dar cuenta
de una cosa. Habían transcurrido el mandato de 111 papas o sucesores de Pedro desde que lo predijo Malaquías. Entonces, según esas predicciones, el que seguía es el último papa. Y con él se anuncia, según otra vez esas profecías de Malaquías, el fin del mundo. ¿Cómo habría de llamarse ese papa? Petrus Romanus, es decir, Pedro el Romano. ¿Qué es lo que habla Malaquías de Pedro el Romano? Que van a venir tiempos difíciles para la iglesia. Que es un papa negro. Y muchos pensaban que entonces eso significaría que sería un hombre de raza negra. Pero ustedes recordarán que el sucesor de Benedicto XVI es el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, que es jesuita. Y curiosamente, a los superiores de los jesuitas, por el poder que llegaron a tener, se les decía que eran papas negros. Además, los jesuitas siempre utilizan sotana negra, aun cuando ofician misa. Entonces es la primera gran coincidencia. Avisa Malaquías que con Pedro el Romano, con el último papa, la iglesia va a sufrir muchas calamidades y persecución. Y hemos visto, por ejemplo, cómo los países islamistas, extremistas, están matando católicos. Está habiendo atentados en contra de las iglesias católicas en Medio Oriente. Estamos viendo cómo la doctrina de la iglesia está siendo atacada por cuestiones como la ideología de género, que pone en entredicho muchas de las verdades de la iglesia, ¿sí? Que siempre han mantenido a las mujeres en la jerarquía debajo de los hombres. Pueden ser religiosas, monjitas, pero no pueden ser ni diaconisas, ni sacerdotisas, ni obispos. La ideología de género habla de esa equidad, de esa libertad, de la homosexualidad, de ser transgénero, transexual, etcétera, etcétera, que va en contra de la moral católica. Y en realidad, si somos objetivos, esa grey, ese grupo, esos creyentes católicos, cada vez vamos siendo menos. Hay muchos, como decía Juan Pablo II, que son o que somos ateos prácticos, que decimos creer en Dios, decía Juan Pablo, hay muchos que dicen creer en Dios, pero no van a la iglesia, no practican su religión, etc. Entonces, quizás Malaquías tenía razón. Quizás nos estamos acercando al fin del mundo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Dice Pedro Romano que cada vez van a ser menos y menos católicos en el mundo, que van a sufrir persecución, y entonces vendrán los jinetes del Apocalipsis y se escucharán las trompetas de los jinetes en Jerusalén. Hay un video reciente que habla de eso, que ese sonido se captó y que según ese video no se ha podido explicar el origen. ¿Estaremos frente a eso? Quizá los jinetes del Apocalipsis son esos 3 presidentes deslenguados, bravucones, locos, que están llevando al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial que, si es atómica, sin duda, va a acabar con la civilización como la conocemos. ¿Por qué no consultan? ¿Por qué no investigan y leen aquello que decía San Malaquías y sus profecías? Les agradezco nuevamente, como cada vez, sus likes, sus visitas, el compartir, y les invito a que nos sigan, a que sigan comentando, que nos envíen lo que quieren escuchar, lo que quieren ver, lo que quieren que propongamos. Este es Su País de Revés. Muchas gracias.